Oscar, para todos los que nos escuchan, y me pareció un buen caso al que seguro si lo recuerdas, una empresa que el año pasado tuvo una utilidad muy grande, amortizó pérdidas de gestión anteriores, era febrero, marzo, no iba a pagar nada en la anual, pero lo que sí ya habían empezado a vislumbrar es pues unos pagos provisionales monstruosos, ¿no? Con un coeficiente de utilidad muy grande que obviamente le iba a restar mucha liquidez. Recuerdo que llegó al despacho con ese tema. ¿Qué fue lo que hicimos concretamente? Un contrato de asociación en participación. O sea que, ¿esta empresa qué hacía? Se dedicaba a prestar servicios, vendía algunos productos, tanto al público en general como ahí a algunos clientes. ¿Entre quién hizo la asociación en participación? La hizo entre la empresa que iba a tener los pagos provisionales altos, más otra persona que fue la que pudo hacer que se hiciera el contrato en realidad. ¿Y cuál fue el beneficio? El beneficio fue que ya no hicieron pagos provisionales durante todo el ejercicio y que al finalizar pudieron hacer una planeación para que en el siguiente año la empresa que tenía pagos provisionales altos, en el siguiente tuviera un coeficiente de utilidad menor y ya en el siguiente año no tuviera este tipo de problemas. Recuerdo que en aquel tiempo lo vimos y algunos ingresos de ese año se fueron, sobre todo los que eran venta al público en general, se fueron por la acción en participación. La acción en participación obtiene un RFC, se le da el tratamiento como de una persona moral, aunque no tiene personalidad jurídica. Y recuerdo que los ingresos por ventas al público en general se fueron por ahí. Y algunos ingresos se fueron directamente por la empresa, por la sociedad anónima. Obviamente, como es el primer ejercicio de la AMP, se fue sin pagos provisionales prácticamente, ¿no? Sí, de hecho no hizo pagos. Y los otros ingresos, probablemente el pago resultó muy pequeño. Sí, sí fue así, ¿no? Sí, nada más aquí lo que cuidamos mucho fue que la empresa que tenía ingresos muy altos, ir midiendo durante cada mes que la utilidad fiscal que le iba a dar al término del ejercicio fuera inferior y los pagos que fuese a hacer en el siguiente ejercicio no le restara liquidez. Ok. Eso como más o menos me lo puedes explicar un poco más detallado. Ok, mensualmente nosotros lo que hacíamos era ver cuáles eran los ingresos acumulables del inicio del ejercicio, que en este caso enero a la fecha, las deducciones de enero a la fecha, nos generaba la utilidad fiscal y adicionalmente estábamos calculando lo que es el ajuste anual por inflación, ya sea que nos daba un ingreso acumulable o una deducción. A nosotros generar la utilidad fiscal, nosotros ya teniendo la utilidad fiscal y el total de los ingresos nominales, determinábamos el coeficiente de utilidad fiscal que se iba a utilizar en el siguiente ejercicio. En otras palabras, hacíamos la determinación del anual cada mes. Y los otros ingresos iban por la acción en participación. Ibas haciendo una estrategia para que tu coeficiente de utilidad del ejercicio siguiente, tú ya lo tenías medido con la finalidad que no te restara liquidez en el siguiente ejercicio y en la asociación en participación tenías los ingresos más altos y por ser el primer año no hacías pagos provisionales de ISR y no perdías liquidez. Porque además, digo, la otra ventaja de la asociación en participación es que es un contrato que lo haces, recuerdo que aquí los abogados del despacho lo hicieron, lo firmamos, ratificamos firmas ante notario y prácticamente con eso podemos ir a obtener el RFC porque no es necesario ningún protocolo para el contrato. Y además recuerdo que la otra ventaja que analizamos en su momento fue que para liquidar la asociación en participación, pusimos las mismas reglas, o sea, la ley nos permite que dentro del contrato nosotros pongamos las reglas para la liquidación. Entonces se facilita muchísimo porque no creamos una empresa nueva, no entramos a todas las reglas para liquidar una empresa, sino que nosotros mismos pusimos las reglas para liquidar el contrato y terminamos con ese contrato, creo que bastante tranquilo, ¿no? Sí, de hecho, la finalidad de este contrato fue no perder liquidez que se iba a perder con estos pagos de impuestos muy altos
De esta forma se controlaron los pagos provisionales, al final del ejercicio se pagó lo que se tenía que pagar, pero bueno, ya no se había perdido esa liquidez que en realidad no se había considerado. Sí, porque además creo que este contrato eh, antiguamente, probablemente tú no habías nacido, en el contrato de acción en participación pagaban los que participaban del contrato. Y de repente cambió la ley y creó como una ficción jurídica en el que dijo este contrato se va a considerar como una persona moral. Y entonces lo dejamos de voltear a ver. Fue habiendo algunas reformas y ahora la realidad es que si analizamos este contrato, vamos a ver que tiene algunas bondades que nos ayudan. Por ejemplo, a reducir pagos provisionales, por ejemplo, a operar algunas cosas a través de AMP y que obviamente nos dan algunas ventajas muy importantes, como por ejemplo ahorita esto, ¿no? Podemos reducir pagos provisionales en un momento dado y, y obviamente controlar las utilidades entre una empresa y el contrato de acción en participación para de esta manera, ¿verdad? Por lo menos buscar guardar la liquidez o que la liquidez no nos pegue durante todo el ejercicio. Y bueno, también retomando el tema que comentas de la liquidación de la empresa, porque hay ciertas personas que quieren crear una empresa para un proyecto específico. Primero son los gastos del notario, de a que te dan la cita, el objeto social y todo lo que conlleva crear esta nueva sociedad. Realizas el proyecto y luego los gastos que realizas para liquidarlo a veces son muy caros. Entonces, en realidad, la asociación en participación es una opción, ¿no? Como bien comentas, que te va a ayudar, uno, a no tener pagos provisionales durante el primer ejercicio, ¿no? Es como estuvieras creando una nueva empresa, pero digamos, el beneficio es que, como bien indicas en el contrato, se establece cuándo se va a liquidar y finalmente va a ser algo mucho más rápido las condiciones de la liquidación. y menos costoso. Mucho menos costoso. Pues muchas gracias, Oscar. Quería comentar a quien nos escucha, ¿verdad? A todas aquellas personas, los invitamos a nuestros webinars. Tendremos un webinar, perdón, de Oscar de precierre fiscal y un webinar de liquidez fiscal que vamos a tener en próximas fechas. Seguramente aquí abajo van a estar los datos de nuestros webinars donde trataremos este y muchos otros temas muy interesantes. Los esperamos. Gracias, Oscarito.